amados hermanos, en esta noche les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres. Me acompaña la hermana Olga Lidia Ara Sánchez y la hermana Sayan Yamilet. Damos gracias a Dios por su misericordia, por su bondad, por esta oportunidad que nos da sin merecerla, hermanos, porque ciertamente todo lo que el Señor nos da es inmerecido, es un regalo, es por gracia. Vamos a orar para presentar hoy el mensaje de la palabra del Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo te damos gracias esta noche y suplicamos con todo nuestro corazón, Padre eterno, que nos des palabra que edifique, que consuele y que exhorte, que ayude, Señor, a crecer a tu iglesia, a madurar en el nombre de Jesucristo. Te suplicamos, Señor, que esta noche tú, Señor, actives los oídos espirituales para poder oír la voz celestial tuya por los diferentes medios que tú ocupas, que tú usas, Señor, para acercarte hasta nosotros y hacernos saber tu voluntad. Muchas gracias, Padre eterno. Amén. Hermanos, disculpen que estamos un poquito agripados, pero con el favor del Señor, vamos a estar compartiendo la palabra. Hoy el mensaje, hermanos, es la continuidad del tema de ayer. Nuestro Dios habla. Esto es interesante, ya que la iglesia, hermanos, tiene que aguzar sus oídos y que Dios active los oídos de la iglesia para que podamos, hermanos, recibir revelación de parte de Dios. Que Dios, hermanos, active nuestros ojos para poder también, hermanos, conocer su voluntad y ver su reino. Que podamos también entender, hermanos, su palabra, ¿verdad? Y para ello necesitamos que el Señor active nuestro entendimiento espiritual. Porque dice la Biblia, ¿verdad?, que cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Así que eso no es para el tiempo que el Señor venga y estemos en su presencia, sino que es para ahora. Son promesas para ahora, en el que nos dice que se va a activar, hermanos, nuestros oídos, nuestros ojos y nuestro entendimiento para comprender su palabra, para comprender su voluntad perfecta, absoluta, total. Entonces hemos titulado este tema, hermanos, Nuestro Dios habla. La Biblia dice en Hebreos capítulo 1, verso 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Note bien, hermanos, que Dios ha hablado muchas veces y que también ha hablado de muchas maneras. ¿Ok? O sea que lo ha hecho de manera, en cuanto a tiempo, Dios ha hablado muchas veces. ¿Sí? En cuanto a número, en cuanto a medios, a formas, lo ha hecho de muchas maneras y por medio de muchas cosas. Pero dice, en estos postreros, o sea, en estos finales tiempos, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo, o sea, por medio de Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Pero vamos a centrarnos, hermanos, en que Dios ha hablado muchas veces y ha hablado de muchas maneras. Entonces yo quiero compartir con ustedes que Dios habla por muchos medios. Y entonces yo hice una especie de esquema, hermanos, con el favor, con la ayuda de Dios, para que los hermanos que estudian la palabra de Dios puedan, ¿verdad?, estudiar estos textos. Y si alguno tal vez se encuentre fuera de contexto, usted nada más lo elimina, pero
pero lea, estudie. Dios habla por medio de Jesucristo, de ángeles, de siervos, de sueños, por medio de interpretaciones, por medio de teofanías, por medio de visión nocturna, por delegación, por audiblemente, por visión extraordinaria, por ministros, por medio de una nube, por profetas, cara a cara, por su palabra. En el desierto, Dios, hermanos, habla por medio del Urim y el Tumim, por medio de salmistas, por medio de acontecimientos, por medio de revelación, por medio del dolor, por medio de un anunciador, por medio de ejemplos, por medio de lenguas. El Señor habla, hermanos, Dios habla por medio de quien Él desee. Dios habla por parábolas, Dios habla a través, Dios hace hablar hasta un animal para hacer saber su voluntad. Dios habla, hermanos, a través de un niño, puede usar a un niño. Dios puede, de acuerdo a la Biblia, hermanos, está Moisés y los profetas. Por medio de ellos también el Señor habla, y el Señor habla por su Espíritu Santo, y habla en profecías, y habla también por medio de mujeres, y habla por medio de su creación, y hay muchos otros medios que no cabrían aquí, pues, porque Dios usa todos los medios para comunicarse con el ser humano. Dios usa todas las formas, y yo estoy seguro que a usted Dios le ha hablado en algún momento, y hermano, tal vez no hemos entendido, ¿verdad? La voz, la palabra, lo que el Señor quiere de nuestras vidas, o el mensaje que Dios quiere que nosotros entendamos. A veces es un poquito, ¿verdad?, difícil, porque si nos movemos en lo terrenal, hermanos, y no estamos en lo espiritual, otro nivel más arriba, entonces nunca vamos a poder entender lo celestial o escuchar el mensaje celestial. Es importante subir al nivel espiritual para que podamos, hermanos, entender lo celestial. Esto es importantísimo. Entonces, vamos entonces a hablar de estos puntos. Dios habla por medio de muchas cosas, y a veces Dios se comunica con el hombre audiblemente. El hombre puede oír la voz de Dios. En el caso de Saulo de Tarso, ¿verdad?, allá iba. Y la Biblia dice que, hermanos, iba a Damasco, y oyó la voz del Señor que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, encontramos también la historia de Samuel, el cual oyó la voz de Dios, pero no la discernió, y la confundía con la voz del sacerdote Elí, que era su cobertura. Entonces, cuando ya Elí se dio cuenta que era Dios quien hablaba a Samuel, entonces le dijo: cuando vuelvas a escuchar esa voz, aquí lo tengo, dice, ve y acuéstate, y él si te llamare, dirás: habla, Jehová, porque tu siervo oye. Entonces, eso hizo Samuel. Dios habla audiblemente. Éxodo capítulo 6, verso 1 dice que Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Aquí hay algo interesante, hermanos, que tenemos necesariamente que entender, mis amados hermanos, que Dios es el principal, ¿cómo decirlo? La palabra preocupado no, pero la palabra otra, el Señor es el principal, quiero decir que es el que está más interesado
en que nosotros oigamos su voz, en que nosotros oigamos el mensaje que Él tiene para nuestras vidas. Mucha gente se está perdiendo y no ha querido oír la voz de Dios. Hay gente que ha escuchado audiblemente y no han querido obedecer. Porque Dios habla. Nuestro Dios, hermanos, no es ídolo. No es una religión la que tenemos. Nuestro Dios todo lo que ha querido lo ha hecho. Pero los ídolos tienen boca y no hablan. Entonces Dios habla audiblemente. Pero también dice la Biblia que Dios habla por visión extraordinaria. En la Biblia encontramos, hermanos, cómo a Moisés, ¿verdad? Se le reveló Dios por medio de una zarza ardiendo, una gran visión. Dice Éxodo 3:2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Dice el verso 3 que Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Qué tremendo, hermano, porque el Señor le dio una visión extraordinaria, maravillosa, fuera de lo natural. Era una visión sobrenatural. Porque, hermanos, la zarza no se consumía, ardía, había fuego sobre esa zarza. Y ahí estaba la presencia de Dios, y aquel lugar era un lugar santo. Por eso el Señor le dijo: quita la sandalia de tus pies. Es decir, quítate aquellas impurezas que has tenido en tu diario caminar, en tu diario andar. Tienes que quitar las impurezas de ti para que puedas acercarte y puedas disfrutar o distinguir una visión extraordinaria de parte del Señor y puedas experimentar de la presencia de Dios. Necesitamos, hermanos, apartar de nuestros pies toda contaminación, de nuestra manera de caminar, de andar, de vivir. Tenemos que renunciar, hermanos, como Moisés, que se quitó las sandalias. Recuerden que Moisés, hermanos, era pastor de ovejas. Recuerden que Moisés andaba por el desierto. ¿Cuántas cosas, cuántas inmundicias habrá aplastado? Entonces, también otra de las visiones extraordinarias se encuentra en Apocalipsis 1:10. Bueno, en Apocalipsis, hermanos, hay muchas visiones extraordinarias. Pero dice que el apóstol Juan dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Apocalipsis 1:10. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. El Señor le dijo: escribe Apocalipsis, Revelaciones, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví, dice el apóstol Juan, para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra
7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Miren qué tremenda visión. Dice que cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Hermanos, esto es extraordinario porque mire, estamos hablando del apóstol Juan, el discípulo amado. Él vio al Señor en sus 3 facetas o en sus 3 dimensiones. Primero vio a Jesucristo encarnado. Lo conoció como hombre y como Dios. Él lo siguió, él anduvo con Jesús 3 años y medio, aproximadamente, ¿verdad? Y luego lo volvió a ver resucitado, otra dimensión. Y ahora, en Apocalipsis capítulo 1, verso 10 en adelante, lo ve a Jesucristo como el Jesucristo celestial. El Jesucristo glorificado. ¿Me entienden? Por eso no es lo mismo. Es la evolución, digamos, ¿verdad? Jesucristo encarnado, Jesucristo resucitado y Jesucristo glorificado. Qué tremendo eso. Y este hombre llamado Juan lo vio en esas 3 facetas. Entonces, usted y yo, el Señor quiere manifestarse a nosotros. A veces hay visiones que nos pueden dejar, hermanos, a nosotros anonadados. Nos pueden dejar, hermanos, con la boca abierta, ¿verdad? Y tal vez no entenderlo. También Dios habla por medio de ministros. Éxodo 12:1. Dice, habló Jehová a Moisés, el ministro que Dios habló para liberar al libertador que el Señor levantó para liberar a Israel. Pero también dice, y a Aarón en la tierra de Egipto. Y Aarón se desarrolló como sumo sacerdote. Perdón, hermanos. Entonces, Éxodo capítulo 12, verso 3 dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo. Entonces el Señor habla a Moisés y a Aarón para que le hablen a la congregación. Dios habla por medio de sus ministros. Dios habla por medio del pastor. Pero Dios habla por medio de un apóstol. Dios habla por medio de un profeta. Dios habla por medio de un evangelista. Dios habla por medio de un pastor. Dios habla por medio de un maestro. Dios habla por medio de estos 5 ministerios. Y lo hace, hermanos, para preparar a su iglesia, para que la iglesia madure y llegue a la estatura del varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Esto es maravilloso, pero también muy, muy importante para nosotros. Porque, hermanas y hermanos, tenemos nosotros no solamente que creer a lo que los ministros de Dios, bajo los cuales estamos bajo cobertura, sino que también debemos, hermanos, al escuchar la palabra que nos dan, debemos ir a las Escrituras y corroborar que lo que nos enseñan así es. No es nada más de decir amén, hermano, amén. Le creo todo lo que diga el pastor. Cuidado porque dice la Biblia que Mefiboset tenía un siervo. Y Mefiboset era una persona que David había ayudado mucho y lo había sentado a la mesa a tener banquetes en la mesa del rey. Pero cuando David fue perseguido por su propio hijo, hermanos, David se fue. Pero cuando David retorna, que David representa a Jesucristo,
La palabra o el nombre David significa el amado. Amén, hermana Olga. Ánimo, ánimo. Entonces, el amado regresa. David vuelve, retorna a Jerusalén. Y cuando regresa, sale Mefiboset a recibirlo. Y le dice: ¿por qué no te fuiste conmigo? ¿Por qué no te fuiste conmigo? Y entonces Mefiboset dice: mi siervo me engañó. Wow. Entonces usted y yo tenemos mucha responsabilidad, porque debemos oír la palabra de Dios e investigar también. Desarrollar esa capacidad, hermanos, de parte de Dios para escudriñar las escrituras. Amén. Para que no sea verdad que es que el ministro me dijo que yo estaba bien así, pero la Biblia te dice otra cosa. Entonces tú tienes que hacerle caso a la palabra de Dios. Dios habla por medio de los ministros, pero los ministros nos equivocamos a veces, lamentablemente. Mire, le voy a dar un ejemplo. Dice en la Biblia, en Hechos capítulo 17, verso 10: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo. Si anotas ahí la cita, que los hermanos la tengan, por favor. Hechos 17, 10 y 11. Dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. El apóstol Pablo, al que Dios había hablado, hermanos, directamente, al apóstol, ¿verdad? Que como un abortivo, dijo él, se levantó el más pequeño de los apóstoles, decía él. En realidad, el apóstol Pablo cae dentro de la clasificación de los apóstoles del Espíritu, porque hay 12 apóstoles que son los apóstoles del Cordero. Pero el apóstol Pablo no entra dentro de esa clasificación, sino que es un apóstol que abre de alguna forma, hermanos, es la apertura para un apostolado del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, mire qué interesante, ¿verdad? Que aunque era el apóstol, le pasaban el escáner de la palabra de Dios. Porque, hermano, y yo he escuchado y he visto, ¿verdad? Y yo agradezco a Dios por mi pastor, porque mi pastor, en lo poco que yo he escuchado, ¿verdad? Él a veces dice: hermanos, queremos hacer unos ajustes a cierta doctrina. Y ¡pum!, lo dice, ¿verdad? Vamos a apuntar un punto más de, por ejemplo, de los escenarios del fin. No son 6, son 7. Ok. Hermanos, si vamos a añadir a esto, porque lo acabamos de descubrir en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios debe ser, hermanos, nuestro pie de imprenta. La palabra de Dios debe ser la base de toda nuestra doctrina. Amén. Entonces, aquí encontramos pues que los hermanos de Berea, aunque era ministro el apóstol Pablo, ellos lo escaneaban por la palabra. Amén. Entonces Dios habla por medio de los ministros, pero debemos poner mucha atención. Bueno, voy a continuar, porque si no voy a poner ejemplos que tal vez no sean prudentes. Éxodo 19:9. Dios puede hablar desde una nube. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y es que Dios habla por medio de nubes, hermano.
Dios puede hablar desde una nube. Mire, a Israel lo cubrió con una nube de día. Y ahí el Señor les estaba hablando que Él era su protector solar. Su protector de los rayos incandescentes del sol. Que tiene una figura o una aplicación muy interesante, porque Dios es nuestro protector. Él nos libra, hermanos, de muchas cosas. Entonces, a Israel, hermanos, lo cubrió con una nube de día. A Elías, una nube le dijo que venía una gran lluvia. En una nube, la Biblia dice que el Señor vendrá. Entonces, hermanos, el Señor puede usar los medios que Él quiera. Entonces, el Señor puede usar la naturaleza para hablarnos. Hace muchos años, pero muchos años, yo me levanté una mañana y salí en ese lugar. El baño estaba fuera de la casa, en el patio. Y cuando yo salí afuera, empecé a escuchar una música. Y esa música no era música de ningún instrumento musical, era un ave, era un pajarillo. No sé qué tipo de pájaro es, pero hacía. Y así se la pasó chiflando o cantando o trinando, hermanos, un buen rato. Y se me quedó la tonada. Y luego lo pasé a un teclado. Y luego hicimos una canción con un canto cristiano, pues. Y le puse Hermosa Alabanza. Usted lo puede buscar en YouTube, ¿verdad? Busque ahí Pastor José Manuel Suárez Torres, cantos. Y ahí busque Hermosa Alabanza. Y esa introducción la hicimos parecida a ese trinar. Bueno, Dios puede hablar de muchas formas. Dios puede hablarnos. Ahora, Dios puede hablarnos por profetas. Número capítulo 12, verso 6. Y Él les dijo: oíd ahora mis palabras. Miren, cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Pero todo tiene un orden, hermanos. Todo tiene un orden. Es importante que nosotros pidamos al Señor discernimiento de espíritu, para que no cualquier profecía o profeta, hermanos, vaya a engañarnos. Yo he escuchado la voz de Dios por medio de profetas. Hace unos 7, 8 años atrás, el Señor allá se llama San Cristóbal de las Casas, en una actividad, hermanos, fuimos por primera vez a una actividad de Ministerio Sebenecer. Y cuando ya nos retirábamos el último día, nuestro pastor en ese tiempo, el pastor que estaba cubriéndonos, nos llevó con el profeta y nos presentó y dijo: ore por nosotros porque ya nos vamos a retirar. Y comenzó a orar por nosotros y empezó a hablar a algunos hermanos, y luego se acercó a nosotros para decirnos: de aquí al próximo año, dice el Señor que le va a dar lo que tanto le han pedido. Y lo que nosotros estábamos pidiendo era la casa, ¿no? Una casa. Y exactamente, pues, al año siguiente el Señor nos dio esta casa. Luego otro hermano me dice el Señor que comiences a construir el aposento alto ahí en tu casa. Y dice el Señor que Él va a proveer todo. Entonces, hermanos, el Señor habla. El Señor provee. Sí, o sea, cuando Dios habla por medio de un profeta, hermanos, es real, pero hay que discernir.
Hay que discernir porque a veces puede ser un profeta verdadero que te da una palabra que tal vez no sea, o tal vez sea un profeta falso y está manipulando tus emociones, tus sentimientos. Por eso es que, hermanos, hay que escuchar más que llorar, ¿verdad? Porque hay gente que se pone a llorar, ah, sí, Señor. Espérate, discierne, escucha. A mí me dijo un pastor cuando me estaba profetizando, ¿no lo crees? Le digo, sí, sí lo creo, solo que estoy analizando, estoy pensando, le digo. Porque él pensó que como no me puse a llorar, tal vez no me puse a gritar o no sé, él pensó que yo no le creía. Le digo, no, sí lo creo, hermano, pero... Entonces, hace también muchos años un evangelista que Dios lo usaba en profecías, Dios lo usó para darme una palabra de aliento, de edificación, para decirme que el Señor me daba otra oportunidad para servirle y que había venían muchas bendiciones más y que faltaba mucho porque yo pensaba que ya se había acabado mi vida, que ya no había más oportunidades. Y la verdad yo no lloré, yo nada más escuché lo que estaba diciendo y lo estaba analizando y lo estaba digiriendo y lo estaba creyendo, pero no me estaba emocionando, estaba escuchando. Entonces, pero lo que es el evangelista decía, a mí me estaba llegando a mi espíritu. Entonces, pero debemos analizar, hermanos. Y yo le decía el domingo a los hermanos, y se lo digo a usted, hermana, hermano que me escucha, cuando hay un hermano, una hermana, alguien, quien sea, hermano, tengo un mensaje de Dios para ti, espérate, ¿ya habló con mi pastor? Es un consejo, solo un consejo. Ah, dígale a mi pastor, por favor, o dígamelo delante de mi pastor para... ¿Por qué? Bueno, porque hay gente que se emociona mucho y cree que es una profecía o cree que él es profeta y tal vez lo sea, pero todavía no ha sido reconocido. Entonces, no puede saltarse la barda, no puede saltarse las trancas, ¿verdad? En la iglesia hay un ministro que cubre, que pastorea las ovejas. Cualquiera que viera a venir a dar un mensaje a las ovejas debe primero pasar por el pastor, hablar con él. Y si es de Dios, hermano, vamos. O ve, dile. ¿Sí me entienden? Ok, es un consejo, hermanitos. Dios habla también cara a cara, número 12:7. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Tremendo, ¿eh? Moisés hablaba cara a cara con Dios. Eso es extraordinario. Con él habló cara a cara, claramente y sin enigmas, dice la Biblia al día. Él contempla la imagen del Señor. La Biblia Dios habla hoy, dice, y con él hablo cara a cara y en un lenguaje claro. Y si él me ve cara a cara, ¿cómo se atreven ustedes a hablar mal de él? Tremendo eso. Entonces, mis hermanos, Dios habla cara a cara también. Decía alguien, ¿quieres que Dios te hable cara a cara? Abre tu Biblia, pon ahí, cara a cara, te va a hablar. También lo puede hacer de esa forma, pues. De eso, ¿verdad? Hay casos, pues, en la Biblia donde Dios se manifestó a otra gente. Por ejemplo, Jacob, ese no solamente habló con Dios, sino que dice la Biblia que peleó con el ángel de Jehová. Y cuando él se dio cuenta de lo que había hecho, voy a morir, dijo, porque acabo de pelear, vi a Dios cara a cara. Bueno, Dios habla por su palabra, hermanos. Dice Deuteronomio 6:6, y estas palabras que yo te mando hoy
estarán sobre tu corazón. Entonces, si Dios habla por su palabra, yo quiero que Dios le hable a mis hijos. Quiero que Dios le hable a mi esposa. Quiero que Dios le hable a mis padres. Quiero que Dios le hable a todo mundo, porque Dios habla por medio de su palabra. Por eso dice Deuteronomio 6:7, y las repetirás. Hay que repetirlas. Hay que decirlas. Y yo sé, hermanos, que hay filosofías y hay muchas frases matonas y célebres de hombres ilustres, filósofos, psicólogos, etcétera. Pero no hay una palabra más poderosa que la palabra de Dios. Por eso dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Dios la inspiró. Dios sopló sobre los profetas, sobre los apóstoles, sobre los hombres de Dios, para que escribieran. Y por eso dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esa palabra es maravillosa. Y Dios habla, hermanos, ¿sabe para qué? Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, yo le decía el domingo a los hermanos, estos textos que usted tiene ahí, que yo le estoy pasando con la ayuda del Señor, porque como pastor me interesa que usted estudie, escudriñe la palabra. Entonces le decía, investigue. No investigue ya, porque le estoy diciendo, ¿verdad? Por cuántos medios y qué medios el Señor usa. Puede ser que encuentre muchos más. Pero, ¿para qué Dios habla? ¿Para qué Dios habla por medio de su palabra? Dios está preparando una iglesia que debe llegar a ser madura. Y una iglesia madura, hermanos, es una iglesia que se deja enseñar, que se deja redarguir, que se deja corregir, que se deja instruir en lo que es correcto delante de Dios. ¿Amén? Ok. Quiero saludar un poquito a algunos hermanos. Ahí la hermana Olaría nos va a decir los nombres de los hermanos que están conectados. Hermana Sandy. Sandy, Dios te bendiga, nena. Laila Ochoa. Mamita, Dios te bendiga, mami. Hermano Gus Méndez. Hermano Gus Méndez, Gustavo Méndez, Dios te bendiga allá en Vicente Guerrero. Saludos. Rubén Morales. Hermano Rubén Morales. No sé si el hijo o el padre, pero cualquiera de los dos, que el Señor los bendiga a los dos. Amén. Si es el hermano Rubencito que está allá en Cancún, hermano, ya te estamos extrañando acá. Dios te bendiga. Saludos a la hermana Isidra. Y si es el hijo también, Dios te bendiga. Rubencito, Dios bendiga a tu esposa, a tus hijos. Te invitamos cuando gustes venir a la casa del Señor. Aquí tienes tu casa y tienes una familia. Amén. Ahora, hermano, vamos a ir cerrando el mensaje de esta noche. Dios también habla por medio del desierto, hermanos. Oseas 2:14. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Pero ¿por qué Dios usa el desierto? El desierto, hermanos, es prueba. El desierto es, el desierto tiene que ver, hermanos, con momentos de angustia. El desierto, hermanos, tiene que ver con la escasez. El desierto representa la soledad. El desierto, hermanos, representa las situaciones con las cuales muchas veces no podemos resolver. El desierto es terrible, hermano. Pero dice el Señor, yo la llevaré al desierto y hablaré a su corazón.
¿Dónde va a hablar Dios? En el desierto. ¿Qué usa el Señor para hablarnos? El desierto. Así que desierto te digo, que si te llevó el Señor al desierto, es porque el Señor te quiere hablar. Te está hablando. Nos está hablando. Porque, hermano, también al pastor lo lleva al desierto. No crea. Dice la Biblia al día, por eso ahora voy a seducirla. Me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. El Señor te está llevando al desierto y nos está hablando con amor, tiernamente. Vuelve a mí, te estoy esperando. Yo te amo, yo di mi vida por ti. Yo entregué mi sangre por ti, mi cuerpo, y derramé mi sangre por ti. Vuelve a mí. Y el Señor te está hablando y tú dices, no tengo dinero para la comida, no hay nada para comer, no hay en el refrigerador, no hay nada. Y yo ni trabajo tengo. Ay, Señor, porque de verdad yo creo que Dios no me escucha. Tú eres el que no escuchas a Dios. Un pastor, yo le decía a los hermanos el domingo, el hermano es evangelista, no recuerdo cómo se llama, pero es un brasileño. Dice que él le iba bien, lo invitaban a predicar a diferentes lugares, cada rato estaba en el aeropuerto, vendía sus videos bastante, hasta que llegó un día o un tiempo en que pasó un mes, creo que un mes o 2 meses, que no vendía ni un solo video y no lo invitaban a predicar a ningún lado. Este pastor, este ministro dice, un día me metí al cuarto y coloqué 2 sillas en el cuarto. En una me senté yo y yo dije, ahora voy a hablar con Dios. O sea, le iba a reclamar a Dios, pues. Y dijo, Señor, quiero que vengas y te sientes aquí porque quiero hablar contigo. Necesito hablar contigo. Y entonces, nada, Dios no le respondía. Pasó la mañana, pasó el mediodía, pasó la tarde y en la noche. La presencia de Dios llenó aquel cuarto. Y oyó la voz de Dios que le hablaba, porque Dios habla, ¿no? Y le dijo, no eres tú el que va a hablar conmigo. Soy yo el que estoy hablando contigo. Soy yo el que quiero hablar contigo. Y le empezó a decir, te has alejado de mí, ya no me buscas, como al principio. Y empezó a hablarle, pues. Entonces, a veces el Señor nos pasa por momentos de dificultades. El desierto no es para siempre, hermano. Quien se la pasa en el desierto siempre es porque no ha entendido ni ha escuchado la voz de Dios. Hubo gente que fue pasada por el desierto como el pueblo de Israel, hermano. 40 años en el desierto. Y no era ese el tiempo que debía pasar en el desierto. Pero como no querían oír la voz de Dios, quedaron postrados en el desierto. Vivieron toda su vida en el desierto. Pero los niños y los que creyeron en el Señor, esos sí, hermanos, llegaron a la tierra prometida. O sea, los nuevos, aquellos que apenas van empezando en el Evangelio y le creen al Señor todo lo que el Señor diga, esos son los que entran, hermanos, a la tierra prometida. Y dice, no entiendo, ¿verdad? Aquel hermano sigue viviendo en la miseria. Pero el desierto no es para siempre. El desierto es para que Dios nos hable. Amén. Quiero terminar con esto. Ya le dije hace rato que iba a terminar. El Urim y el Tumim. Éxodo 28:30. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim. Perdón que voy a aplicarlo así. Si estoy mal, corríjame. Urim, Antiguo Testamento.
luces, dice la Biblia, dice el diccionario Strong, que Urim significa luces, sombras, y el Tumim, lo perfecto, y yo digo, el Nuevo Testamento, para que estén sobre el corazón de Aarón. Aarón representa a los ministros. Cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón. ¿Qué tenemos que llevar en nuestro corazón? El Urim y el Tumim. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento correctamente interpretado. En el Antiguo Testamento hay sombras, figuras. No era lo perfecto. Por eso es que no debemos nosotros dejarnos llevar que hay que guardar el sábado. Porque eso es figura de Cristo como el reposo. No tenemos que volvernos judaizantes y volvernos judíos, que porque los que terminan en sus apellidos en Z, esos son judíos. Suárez, Pérez, Rodríguez, pues todos, ¿verdad? Y esos son judíos, son de descendencia judía, dicen los judaizantes. Entonces, mis amados hermanos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, digamos que es como un matrimonio. Se complementan. El Antiguo Testamento nos daba luces, chispas. Dice que el Urim, hermanos, y el Tumim alumbraban para saber cuál era la voluntad de Dios. Queremos saber cuál es la voluntad del Señor. Vayamos a la palabra, lea. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay remas, hay revelación de parte de Dios. Detrás de la escritura, de la palabra de Dios, hermanos, ahí hay revelación. Y hay cosas de la palabra de Dios que van a ser reveladas para este tiempo. Eso lo dice Daniel. Sella las palabras de este libro. Igual le dijeron a Juan. Y sellar es, guárdalas, no las digas. Se va a revelar al final de los tiempos. ¡Wow! Eso está tremendo. Entonces, tenemos nosotros al alcance el Urim y el Tumim, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Que el Señor nos ayude, hermanos, para poder oír su voz, para oír su voluntad. Que el Señor abra tus oídos y mis oídos, hermanos, para que podamos oír su palabra, oír su voz. Que el Señor abra nuestros ojos, nuestro entendimiento para comprender el mensaje maravilloso que Él tiene para nosotros. Hay gente, hermanos, que de verdad no capta, pero el Señor va a abrir esos entendimientos. El Señor va a abrir ese corazón. El Señor va a abrir, hermanos, esos oídos y esos ojos para que entiendan, hermanos, el mensaje maravilloso lleno de amor de parte de Dios para su vida y los propósitos que Él tiene para usted, hermano, los propósitos que Dios tiene para su vida, para sus hijos, para sus nietos, lo que Dios quiere para ti. Permite que Dios te hable. Por favor, deja de hablar tú. Dejemos de hablar nosotros. Señor, vengo a hablar contigo porque fíjate, Señor, que tengo esto y tengo aquello. Señor, te vengo a pedir acá. Espérate. Primero, oye. Señor, dime, ¿tienes algo para mí? ¿Alguna palabra? No tienes que andarle preguntando a los hermanos, porque hay algunos hermanos que se molestaron quizá conmigo, porque el hermano llegaba y me decía, pastor, ¿habrá alguna palabra de Dios para ti? Para mí, ¿ves? Quería una profecía, como si yo tuviera la profecía en el bolsillo para dársela. Le digo, pues si hay mucha, hermano, abre la Biblia y estúdiala. Ven al discipulado, escucha el mensaje y ahí está la palabra que Dios tiene para ti. Ah, hermano, me decía. Entonces, ¿yo qué hago? Ahora, cuando el Señor me da una palabra, yo la tengo que entregar.
Hace unos días el Señor me dio una palabra para un hermano. Y como a las 11 de la noche se la envié. Pero es un hermano que está bajo mi cobertura. Pero si hay alguien que no, del cual no está bajo su cobertura y te manda un mensaje con una profecía, usted debería hablarla con el pastor. Usted debería decirle, pastor, fíjese que fulano de tal me mandó esta profecía o me dijo esto. Para discernirla, hermano. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra maravillosa. Gracias por esta palabra preciosa y hermosa que nos envías para ministrarnos, para enseñarnos. Habilita nuestros oídos, habilita nuestro entendimiento y nuestros ojos, habilita nuestro corazón para oír tu palabra, para entender el mensaje que tú nos envías, para discernir los medios que usas, para poder ver, Señor, esos medios que estás usando para hablarnos. Yo sé que tú también usas, Señor, abrir puertas y cerrar puertas. Yo te pido, Señor, que aquellos hermanos a los cuales se nos cierran las puertas, entendamos que ese no es el camino que tú quieres. Que entendamos que las puertas que se nos abren, esa es directriz tuya para que vayamos por ese camino. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre eterno. Amén. Mire, hermana y hermano, si usted ha intentado algo, y lo digo en el nombre del Señor, y esta puede ser una palabra de Dios para ti, una profecía tal vez, un mensaje que estabas esperando. Le has preguntado al Señor si es su voluntad hacer tal o cual cosa. Tal vez irte del lugar donde tú vives. Pero el Señor te ha cerrado las puertas y no has podido. No tienes dinero. Ha venido enfermedad tras enfermedad. No has podido irte porque no es la voluntad de Dios. Cuando Dios te cierra una puerta, te está diciendo no, y Dios ahí también te está hablando. Pero si Dios te abre la puerta para quedarte aquí, o ahí donde tú vives, ahí quédate. Ahí quédate. Ayer hablaba con mi papá y me alegra mucho. Cuando yo hablo con el viejo es una bendición, porque entre todo lo que me platica hay cosas que, wow. Y me platicaba de una persona, pues, que se iba de acá, de Cunduacán, y se quería ir a Cancún. Y mi padre, pues, le dijo, mira, ya nada vas a ir a perder tu familia. Desafortunadamente, no solamente perdió la familia, sino ha perdido hasta la salud. Entonces, mis hermanos, no se vaya. Si no es la voluntad de Dios, no se vaya. Por favor. Es que allá está mi mamá. Es que allá están mis tíos. Es que allá hay más dinero. Sí, pero aquí el Señor te va a bendecir. Aquí el Señor te va a bendecir. Por favor, oye lo que el Señor te está diciendo. El que tiene oído, que oiga, dice el Señor. Que el Señor les bendiga y que pasen muy buenas y excelentes noches. Amén. ¿Qué? Hermano Alexis, hermana Maricruz, Dios me los bendiga. Ah, no, digo para acá y para acá. Dios me la bendiga, hermana Maricruz, hermano Alexis. Estamos orando por algo y le voy a comentar porque a lo mejor, ¿verdad? Mi esposa y yo, y tal vez mi hija Yami, vayamos a salir para el día 19 a Cumal, cerca de Playa del Carmen. Voy a ir a predicar si Dios no me cierra las puertas. Si Dios me da permiso, voy a estar yendo a Cumal. Me invitaron ayer para ir a predicar por allá.
no tenemos en qué ir, no tenemos un carro, queremos irnos en algún carro, pero pues el Señor puede proveernos, ¿verdad? Porque Dios puede hacer cosas maravillosas. Así que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde, ayúdenos orando. Hermana Juanita León Suárez, hasta familia somos, hermana Juanita. Dios me la bendiga allá en, no sé dónde está pastoreando, en Cárdenas, ¿verdad? Que Dios me la bendiga, hermana, y saludos a su familia, a sus hijos y a la congregación. Amén. Acá estamos para servirles y cualquier cosa estamos para bendecirles. Amén. Que el Señor les bendiga, que pasen buenas noches.